días a todos. Damos inicio muy puntualmente, como ven ustedes, a esta plenaria. Soy Adriana Valdés, directora de la Academia Chilena de la Lengua, y me corresponde presidir esta sesión. Quisiera comenzar por agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes, por agradecer a todos los madrugadores que nos acompañan y también las muy finas y afectuosas atenciones que nos ha regalado la hermosa ciudad de Córdoba, que probablemente tiene uno de los públicos más estimulantes que pueda tener la cultura. La mesa que hoy nos reúne lleva por título Lengua e Interculturalidad. No se le habrá escapado a ustedes que es la segunda mesa en este encuentro con el mismo nombre y fue también el título de la ponencia del escritor Sergio Ramírez, cuya expresión lengua contaminada, revuelta, transgresora en sus palabras, una lengua híbrida que lleva las huellas de los tiempos, los poderes y los marcos en que se ha desarrollado. No creo que sea accidental que sean dos las plenarias con este título, menos si las palabras cultura, diversidad, pluralidad y policentrismo se han repetido en las intervenciones. Creo que eso, junto con el interés por el futuro de la digitalización y de la inteligencia artificial, podrían haber sido los dos ejes de preocupación de este séptimo Chile. Me corresponde ahora presentar a ustedes el nutrido currículum de la coordinadora de esta mesa, Marcela Romano. Marcela Romano es magíster en Letras Hispánicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, doctora en Letras y trabaja como profesora adjunta exclusiva de Literatura y Cultura Españolas, II, contemporánea, taller de otras textualidades centrado en las relaciones entre literatura y culturas populares y seminarios y talleres de grado y posgrado en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es miembro activo del Centro de Letras Hispanoamericanas desde 1989 e integró su consejo directivo. Sus temas de investigación, de los cuales se desprenden numerosas publicaciones en importantes revistas nacionales e internacionales, libros de autoría única y colectiva y participaciones en encuentros científicos, seminarios y conferencias, giran sobre dos áreas centrales: el Grupo del 50, con trabajos sobre Valente, González, Gil de Viedma, Brines, Goytisolo, y las poéticas de la oralidad, específicamente la canción de autor española, cuestiones teóricas, vinculaciones con la poesía tradicional, relaciones con el canon literario y las artes del espectáculo, autores específicos como Serrat, Sabina, Amancio Prado, etc. Dentro de la poética aurisecular ha estudiado a Lope, poeta del Tomé de Burguillos. Entre su producción puede destacarse sus libros Imaginarios Desencontrados, Poéticas de José Ángel Valente, de Almas en Borrador, sobre la poesía de Ángel González y Jaime Gil de Viedma, Revoluciones Diminutas, Revoluciones Diminutas, la otra sentimentalidad en Álvaro Salvador y Javier Egea, y la edición del volumen colectivo Lo Vivo Lejano, Poéticas Españolas en Diálogo con la Tradición. De 2016 es el libro Una obstinada imagen, Políticas Poéticas en Francisco Brines, que incluye una antología del autor. Dejo con ustedes entonces a Marcela Romano. Bueno, muchas gracias, Adriana, por tu presentación. Buenos días a todos que han asistido en esta hora cruenta, crudelísima. Quiero agradecer, y creo que en nombre de todos los que componen esta mesa, a Córdoba, como lo hizo Adriana, a las autoridades del Congreso, a las distintas instituciones
que han colaborado en la organización y muy especialmente quiero hacerlo como docente de la Universidad Pública Argentina, a la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de la Reforma, de la cual han cumplido el año pasado 100 años, al señor rector y especialmente a mis queridas colegas y compañeras de la Facultad de Lenguas. Voy a presentar a Adriana, a nuestra presidenta Adriana Valdés Bach, que es escritora y crítica, tanto literaria como de artes visuales. Ha escrito, entre otros libros, Memorias visuales, Arte contemporáneo en Chile, publicado en Metales Pesados en el año 2006. Enrique Lin, Vistas parciales, de 2008, que fue premio Altazor de ensayo. De Ángeles y ninfas, conjeturas sobre la imagen en Warburg y Benjamin, en una editorial cuyo nombre no puedo pronunciar, Orgic, 2012, y Redefinir lo humano, las humanidades en el siglo XXI, editorial UB, 2017 y segunda edición 2018, y Premio Municipal de Literatura en categoría ensayo. Adriana es la actual directora de la Academia Chilena de la Lengua y presidenta del Instituto de Chile entre 2019 hasta 2021. Bien, yo voy a leer unas palabras muy breves, introductorias, y luego voy a dejar paso a los ponentes de esta mesa. Quiero decir que el poeta venezolano Rafael Cadenas no va a estar presente hoy. Palabras de ida y vuelta, como nuestras músicas y nuestras danzas viajeras, la literatura fabrica incesantemente con sus materiales, a pesar de las roturas de la lengua, relaciones entrañables dentro de la frondosa república de las letras. Esas conversaciones parten de fruiciones y deseos, de homenajes, de afinidades selectivas que ocupan bibliotecas elegidas siguiendo ese orden simultáneo que proponía T.S. Eliot para pensar la tradición en la modernidad. Territorios de libertad, donde la tradición, en mayúscula, se nos ha vuelto tradiciones, en minúscula. Un polifónico espectáculo con repertorios susceptibles de ser interrogados y saqueados de modos diferentes por aquellos que leen para encontrar mejor aquello que quieren escribir. Concierto coral, en definitiva, de intercambios y escenas de sociabilidad, distantes y cercanas, con escritores de otras geografías, contemporáneos y precursores, a algunos de los cuales, ya ausentes, escuchamos con los ojos, como quería Quevedo. Por su parte, la apertura y cohabitación de los géneros de la literatura, el propio diálogo de la literatura con otras artes, las tecnologías abrumadoras de acceso a la información en relación con los distintos campos del saber, descubren un escenario proteico en el que estamos obligados a seleccionar no solo el objeto de nuestro deseo, sino la lente con la que éste debe calibrarse. Esa lente hace foco para nuestro interés aquí en las filiaciones entre las literaturas y culturas de España y Latinoamérica, que en opinión de muchos se definen a partir de una agenda donde anidan tensiones, pero también acuerdos y reconocimientos mutuos. Así lo dice, entre otros, Julio Ortega, desde sus formulaciones transatlánticas. Lo cito: se trata de una teoría de los contactos, hipótesis de conjuntos, historia cultural del intercambio, procesamiento y preservación de bienes y valores, mapa de la hibridez en su textualidad, puesta en duda del capital simbólico de las autoridades discursivas del Estado nacional y transnacional, estudio de las interpolaciones de las tecnologías en la comunicación de nuestros idiomas, ética de los afectos, interdisciplinariedad,
conceptualización dialógica del espacio público, entre otros acuerdos de abordaje. Hasta ahí la cita del profesor Ortega. Ello vale también para las redes tendidas en los países multiculturales y políglotas, donde el español se anuda con las lenguas originarias y las lenguas de las autonomías peninsulares. Allí la literatura es un cosmos donde la lengua funciona como una constante interpelación social y política. Inscribe las voces de los centros y de los márgenes y reconstruye y deconstruye esos centros y esos márgenes explícitamente o veladamente cuando no puede hacerse de otro modo. Hay temporalidades en relación paradójica, como ha visto García Canclini, cuerpos y espacios en tensión, todo ello habitando la vibración de voces que los han elegido para decirlos y decirse a sí mismas, para hablar de un contexto colectivo del que esas voces son, inevitablemente y a veces a su pesar, una muestra en escala. La poliglosia cultural nos lleva asimismo a pensar las prácticas en su desborde, en un lugar fuera de sí. Como se ha visto en otras sesiones de este Congreso, la concurrencia y maridaje de los distintos géneros de la literatura más o menos canónica, poesía, narrativa, ensayos de variado tenor, historia, periodismo, testimonios, biografías, suman la asimilación y puesta en valor de las prácticas del entretenimiento, de las llamadas literaturas marginales y de las culturas populares, de los medios masivos de comunicación y de Internet. Cómic, canción, series televisivas, blogs, memes y muchos etcéteras. Los signos mutan, bailan en una danza que no es la de la muerte, sino un círculo que dibuja un mapa, quizá mejor un croquis, insistimos, de ida y de vuelta, del que no podemos ni debemos sustraernos y que necesitamos pensar descubriendo las claves de su riqueza y sobre todo las bondades de su perplejidad. Gracias. Voy a pasar a presentar al primero de nuestros expositores, al poeta Benjamín Prado, entre otras funciones de su obra. Es autor de las novelas justamente Ajuste de Cuentas, Operación Gladio y Mala Gente que Camina, entre otras, y ganador de varios premios a su obra poética. Sus títulos se han editado en más de 20 países. Reconocido poeta y novelista, Benjamín Prado se ha constituido como una de las figuras más populares de la reciente literatura española. Nació en Madrid en el año 1961, publicó las novelas Raro de 1995, Nunca le des la mano a un pistolero zurdo del 96, ¿Dónde crees que vas y quién te crees que eres?, de 1996 también, Alguien se acerca, de 1998, No solo el fuego, 1999, La nieve está vacía, 2000, Mala gente que camina, de 2006, con la que inaugura una serie de novelas en saga, Operación Gladio, de 2011, Ajuste de Cuentas, de 2013, y Los 30 apellidos, de 2018. Además de los libros de relatos, Jamás saldré vivo de este mundo, 2003, y ¿Qué escondes en la mano?, 2013. También es autor de los ensayos 7 maneras de decir manzana, 2000, Los nombres de Antígona, 2001, A la sombra del ángel, 13 años con Alberti, de 2002, y Romper una canción, de 2010. Su larga obra poética fue reunida, entre otros volúmenes, en la edición de Acuerdo Verbal de 2018, que reúne todos sus poemarios desde 1986, año en que publica Un caso sencillo, El corazón azul del alumbrado, 1990, Asuntos personales, 1991,
Cobijo contra la tormenta, 1995, Todos nosotros, 1998, Iceberg, de 2002, Marea Humana, 2007, Ya no es tarde, 2014. Los dejo con Benjamín. Muchas gracias. Buenos días. El novelista Alfredo Bryce Echenique suele iniciar sus charlas con la frase: antes de hablar voy a decir unas palabras. No va a ser mi caso porque solo tenemos 10 minutos y porque yo creo que a estas edades ya conviene ser más breve. Uno debe ser más breve que su currículum, que ya es demasiado largo. Como en los congresos de este tipo y en los estudios filológicos gustan mucho las palabras largas, las palabras que requieren carrerilla para poder ser dichas, yo he querido alargar un poquito la palabra intertextualidad, que tiene seis sílabas, y convertirla en intextratextualidad, que tiene 7, con lo cual ya hemos ganado algo en este congreso. Ahora os explicaré por qué. Yo creo que la intertextualidad, imagino que debe hablar del diálogo que establece en los textos que uno escribe o los textos que se leen con otra serie de cosas. Yo creo que un diálogo, en primer lugar, con otros textos. Los libros salen de otros libros y la literatura es una enfermedad de transmisión textual entre los escritores y los lectores, pero también entre los escritores y los otros escritores. Uno suele encontrar lo que no se ha dicho en los libros que han escrito otros, porque suelen ser una de las despensas de quien escribe. De manera que, primero, un diálogo con otros textos. Después, evidentemente, todo libro es un diálogo con el lenguaje. Quien escribe, y en especial quien escribe poesía, sabe que la pelea que se establece entre cualquier palabra que quiera ir al poema y el resto de las palabras del diccionario es feroz y debe ser feroz. Valéry lo definió muy bien. Paul Valéry dijo que la poesía eran las mejores palabras en el mejor orden, y para que sean las mejores palabras tienen que surgir de un combate con el resto de las que están en el diccionario. Más cuando uno es ciudadano o ciudadana de uno de los países de eso que llamó Carlos Fuentes con mucha fortuna el territorio de la Mancha. No es lo mismo ser alemán que ser mexicano, ser colombiano o ser de El Salvador, porque compartimos un idioma con muchos millones de hablantes. Todo libro, en tercer lugar, yo creo que establece siempre un diálogo consigo mismo. Se habla de literatura metaliteraria. Yo creo que toda literatura es metaliteraria. Yo creo que todo libro está todo el rato preguntándose por qué está siendo escrito y para qué está siendo escrito y qué quiere hacer a quien lo lea realmente. Yo, si he añadido a la intertextualidad la intextratextualidad, aparte de por hacerle una putada a los miembros del Congreso y que tengan que fastidiarse y decir el palabro, es porque pienso que realmente, aparte de todo esto que he dicho, en la literatura es muy importante también lo que viene de fuera, lo que viene de otros lugares. La pureza suele ser el vicio de los fanáticos, porque no admiten contagio de ningún tipo, porque no admiten mezcla de ninguna clase, porque no admiten aprendizaje de nada, porque piensan que la verdad está en su mano y solamente en su mano. Acabamos de ver estos días la presentación de una edición conmemorativa de Rayuela, de Cortázar. ¿Qué sería de Cortázar y qué sería en concreto de Rayuela si no fuera por el jazz? Que es otro elemento, es otro lenguaje, es un lenguaje musical, pero es un lenguaje que fue muy importante en el ritmo de esa novela, que no sería así si solamente hubiera bebido de la propia literatura. Bebió de la música y por eso Rayuela es lo que es. Le pasó lo mismo a los escritores de la generación Beat, Allen Ginsberg, Malcolm McClure, Jack Kerouac y todos estos, ¿no? Bebían también de la música bebop, y si tú escuchas a Charlie Parker o escuchas a Dizzy Gillespie, entiendes muchísimo mejor los poemas de Allen Ginsberg, y cuando lees Aullido ya ves
otra cosa. La generación del Walt Whitman, ¿no? Walt Whitman se contagió ¿de qué lenguaje? Del lenguaje de las máquinas, del lenguaje de la tecnología. Los poemas de Walt Whitman, que tanto molestaban a Octavio Paz porque decía que eran muy pacatos en ese sentido, hablan de tranvías, hablan de locomotoras, hablan de cafeteras, están fascinados por la máquina, y el lenguaje de la máquina pasó a ser parte del lenguaje de la poesía en sus hojas de hierba. Lo hicieron, la fascinación por la tecnología es propia del futurismo, que lo hizo en serio, y de Fernando Pessoa, que imitando al futurismo lo hizo en broma con alguno de sus heterónimos. La generación del 27, que es el padre literario de casi todos los poetas españoles, hay poetas como Alberti, que en los años 20, en libros como Cal y Canto, lo que le escribían era poemas a una Venus en ascensor, y también hay una fascinación por el lenguaje de lo que en aquel momento era el mundo tecnológico nuevo, lo mismo que había una fascinación por el lenguaje del cine. Rafael Alberti tiene un libro que se llama Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos, que es una frase, por cierto, de La hija del aire de Calderón de la Vega, donde hay una serie de poemas a Buster Keaton, Harold Lloyd, a los tontos del cine, como él los llamaba, porque también entró en la poesía esa otra cosa externa que era el lenguaje del cine. Nosotros he dicho que teníamos Bueno, primero quiero decir algo más. Creo que esto que le pasaba a Alberti con el cine se parece mucho a lo que le está pasando a la joven poesía de hoy en día, con las nuevas tecnologías, con Internet. No solamente es que no haya pasado lo que los partidarios del apocalipsis, que los hay siempre, pronosticaban, que era que iba a desaparecer la literatura, que esta gente joven iba a arrasar con todo, que las redes sociales iban a destruir a los libros. No solo no ha sido así, sino que si os fijáis, yo creo, o al menos hasta donde yo acierto a pensar, creo que el único territorio en el que lo digital ha sido derrotado es el terreno de los libros. Es el único sitio donde no ha vencido lo digital, y cualquiera que publique novelas en este mundo ve que las cifras de ventas de libros digitales al lado de las de papel son ridículas. El libro de papel ha vencido y es el único territorio que yo sepa en donde ha sido derrotado lo digital. Bueno, Elvira Sastre bebe de lo digital como Rafael Alberti bebía del cine mudo de los años 20. Voy acabando para decir que creo que antes he dicho que los escritores tenemos en España, los escritores al menos de mi generación, tenemos un padre literario que es la generación del 27, que son los Lorca, los Alberti, los Cernuda, los Aleixandre, la narrativa, la Rosa Chacel, la María Teresa León, etcétera, etcétera, o María Zambrano y demás, pero especialmente los poetas. Y creo que tenemos una madre, que es el boom latinoamericano. Ese es otro contagio externo. Cuando en España empezamos a leer las novelas de Cortázar, las novelas de Roa Bastos, las novelas de Gabriel García Márquez, todo aquel movimiento que llegó, que además llegó de golpe, desembarcaron todos en muy poco tiempo y empezaron a publicar una novela tras otra, y las que habían publicado antes y no se habían publicado en España salían también con una velocidad tremenda. Yo recuerdo haber dedicado una gran parte de mi tiempo de aquellos años a leer uno tras otro los libros de esos autores. Bueno, para nosotros también fue aprender un lenguaje que paradójicamente ya era el nuestro, era también el español o el castellano, como lo queráis llamar, a mí me da igual, yo lo que más os guste. Era un lenguaje que era el mismo, pero que estaba hablado de otra manera, que tenía otro aroma, que tenía otros términos, del que aprendimos muchísimo y sin el que, por ejemplo, la narrativa de hoy en día en España no sería la que es. De manera que un padre literario, la generación del 27, una madre literaria, o viceversa, eso también me da igual, el boom latinoamericano. Acabo diciendo que creo que el lenguaje, estamos todos de acuerdo en decir que es algo vivo. La literatura está hecha de lenguaje y la literatura tiene que ser algo vivo también y se tiene que adaptar a los tiempos que corren. Y en ese sentido me parece que si hay una institución que lo esté haciendo bien y que sea un ejemplo a imitar es la Academia. Yo creo que la Real Academia está haciéndolo muy bien, está siempre atenta con el oído al lenguaje tal y como se habla, tal y como se usa, tal y como se consume, lo va metiendo al diccionario, lo va añadiendo a las gramáticas, lo va añadiendo al funcionamiento lingüístico. Creo que eso es un estupendo ejemplo a seguir. De manera que aquí lo dejo, gracias por la atención, os dejo un palabro en el que hemos ganado una sílaba, pasamos de la intertextualidad a la intextratextualidad. Bienvenidos a las 7 sílabas. Bueno.
Muchas gracias, Benjamín, y espero que este neologismo tuyo se incorpore rápidamente. Yo les dije que era un horario cruento, el de las 8 de la mañana, por lo cual no leí algunas partes del propio CV de Benjamín que voy a completar ahora antes de pasar a Alonso. Benjamín Prado, en 1995, obtuvo el premio Hiperión por su poemario Cobijo contra la tormenta, el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla por Iceberg, el Premio Andalucía de Novela por su libro No solo el fuego y el Premio Generación del 27 con el poemario Marea Humana. En 2018 recibe el Premio Pop-Eye de Literatura por su novela Última, escrita el año pasado, publicada el año pasado, Los 30 apellidos. Debo terminar diciendo que sus libros han sido traducidos hasta el momento en Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, Grecia, Dinamarca, Portugal, Croacia, Estonia, Letonia y Hungría, y editados también en Argentina, México, Perú, Cuba, El Salvador y Colombia. Gracias, Benjamín, otra vez. Voy a pasar ahora a presentar a nuestro segundo expositor, que es Alonso Ruiz Rosas, nacido en Arequipa en el año 1959, que es uno de los más destacados poetas peruanos contemporáneos y un reconocido gestor cultural. Ha publicado los libros de poemas Caja Negra de 1986, Sacrificio de 1989, La Conquista del Perú 1991, Museo 1999, La Enfermedad de Venus 2000, con el que obtuvo el premio Copé de Poesía, Estudios sobre la Belleza de 2010 y Espiritupama de 2015. Fue redactor del suplemento El Caballo Rojo bajo la dirección de Antonio Cisneros, editor editorial de la revista Caretas y corresponsal del diario El Comercio en París. Fundó y dirigió el Centro Cultural de la Universidad Nacional de San Agustín, en su momento el primer centro cultural universitario del Perú. Organizó y fue jefe de la Superintendencia Municipal del Centro Histórico de Arequipa, a cargo de su inscripción en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El Ministerio de Relaciones Exteriores le encargó formular el Plan de Política Cultural del Perú en el exterior en 2003, en el que propuso la creación del Centro Cultural Inca Garcilaso. Fue agregado cultural del Perú en Francia, director del Centro Cultural Inca Garcilaso y es ahora consejero cultural del Perú en España. Tiene a su cargo la Biblioteca del Perú, colección Bicentenario, cuya primera entrega fueron las obras completas del Inca Garcilaso en la edición del historiador Carlos Araníbar, y el segundo título es una edición monumental de la Nueva Crónica y Buen Gobierno de Guamán Poma de Ayala, a cargo del mismo doctor Araníbar. Es también vicepresidente honorario del hay Festival de Arequipa y fundador de la Sociedad Picantera de Arequipa, y ha publicado además un voluminoso estudio sobre la cocina arequipeña, que es considerado un modelo entre los estudios de las cocinas regionales del Perú. Alonso. Muchas gracias. Quiero en primer lugar agradecer la generosa invitación de los organizadores del Congreso para que participe en esta mesa. Agradecer desde luego la hospitalidad de la ciudad de Córdoba, tan grata, y recordar que esta ciudad fue fundada por un español llamado Jerónimo Luis de Cabrera, que se casó con una señora llamada Luisa Martel de los Ríos, quien fue nada menos que la esposa y después viuda del capitán Sebastián Garcilaso de la Vega, padre del Inca Garcilaso de la Vega. De manera que hago esta mención porque quisiera empezar citando la no por repetida, menos necesaria definición del Inca Garcilaso sobre lo que es el mestizaje. Dice Garcilaso: a los hijos de español
y de India o de indio y española nos llaman mestizos por decir que somos mezclados de ambas naciones. Fue impuesto por los primeros españoles que tuvieron hijos en Indias, y por ser nombre impuesto por nuestros padres y por su significación, me lo llamo yo a boca llena y me honro con él. El Perú, como ustedes saben, es un país que tiene ahora un poco más de 30 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente el 83% tienen al español como lengua materna. El quechua es la segunda lengua que se habla en mi patria, con casi 4 millones de hablantes. Viene luego el aymara, con cerca de medio millón, y un conjunto de lenguas amazónicas, que son en total más de 30, que las hablan aproximadamente 230.000 personas. Si hubiera que decir algo sobre el español del Perú, es que desde la llegada de los conquistadores españoles en 1932, desde la famosa escena de la entrega de un libro al Inca Atahualpa, se ha producido una fricción incesante y absolutamente enriquecedora al nivel del lenguaje. Como bien ha señalado el director de la Real Academia Española en su magnífico estudio sobre el castellano en América, la expansión de la lengua española en nuestro continente es sobre todo un fenómeno posterior al periodo virreinal. Sin embargo, desde el siglo XVI empieza una muy enriquecedora fricción, contaminación, para decirlo en los términos de Sergio Ramírez, que ha ido enriqueciendo y ahondando la riqueza de nuestra lengua. Este proceso de mestizaje es, por supuesto, característico a todas las lenguas, pero en el caso de la lengua española se ha visto, sin duda, fortalecido y enriquecido de manera impresionante por este encuentro de culturas, por este encuentro no exento, desde luego, de dramatismos y cosas tremendas, pero finalmente enriquecedor. La obra del Inca Garcilaso es desde luego un claro ejemplo de ello. La obra mencionada aquí de Felipe Guamán, Poma de Ayala, este maravilloso documento dirigido al rey en un español curioso, lleno de expresiones quechuas, aymaras, con una construcción muy particular y con casi 400 ilustraciones que le permiten decir con la contundencia de la imagen cosas tremendas y muy necesarias en su momento sobre el padecimiento de la población indígena en el Virreinato del Perú. Al lado de estas figuras surge también alguien como el lunarejo, Juan de Espinosa Medrano, que hace un canónigo mestizo cusqueño, que hace el elogio más impresionante que se escribe en el siglo XVII sobre la obra de Luis de Góngora, el ilustre cordobés de la Córdoba española. Y desde luego hay muchas otras figuras literarias que van en el Perú a producir obras magníficas. Pienso desde luego en autores como José María Arguedas, por ejemplo, o Gamaliel Churata, un escritor de Puno, estupendo, que empieza a ser ahora revalorado, y en fin, en una larga legión de escritores, desde luego algunos libros de Vargas Llosa, como por ejemplo El Hablador, es una aproximación interesantísima a las culturas amazónicas, o sin duda los libros de escritores como Gregorio Martínez o Antonio Gálvez Ronceros sobre la cultura afroperuana y la riqueza de sus respectivos léxicos que contribuyen al enriquecimiento, valga la redundancia, de la lengua española. Pero yo quisiera hablar brevemente del caso de, como dijo alguien, mi cueva natal, de Arequipa. Arequipa es una ciudad que la fundan 98 españoles con 4 mujeres en 1540. A fines del siglo XVIII, en 1792,
cuando el virreinato del Perú había sido ya desmembrado y había aproximadamente una población de alrededor de 1 millón de habitantes, de los cuales en ese momento 60% fueron considerados indígenas, 23% mestizos, 12% blancos o españoles y 6% negros o mulatos. Arequipa, ese año, en ese censo que organizó el virrey Gil de Taboada, registra 60% de población blanca o hispana, 15% indígena, 13% mestiza, 6% negros y mulatos. Aparentemente era la ciudad más hispana del virreinato del Perú. Desde luego, como ustedes imaginarán, una sociedad fundada por 98 caballeros y 4 señoras era necesariamente mestiza. Se había producido allí un fenómeno que lo observará muy bien a inicios del siglo XX un estudioso llamado Emilio Romero. Por una serie de características, de particularidades que no entraré en detalle porque el tiempo nos gana, pero en esta pequeña ciudad lo que había sucedido es que, atomizada la propiedad y multiplicado el comercio gracias precisamente al auge minero en Potosí, se había concentrado una población sobre la base de una población indígena donde se encontraban lenguas distintas como el quechua, el aymara y la extendida lengua puquina, que dicho sea de paso viene siendo estudiada por un profesor de la Universidad Nacional de San Agustín que está aquí presente, mi querido amigo Dante Cayo. Sobre esa base pasó un fenómeno curioso. Dice Emilio Romero, en el Cusco se habla muy buen español y muy buen quechua. En Puno, en el altiplano del Perú, se habla muy buen español, muy buen quechua y muy buen aymara. En cambio, en Arequipa solamente se habla español, pero se habla un español absolutamente trufado de quechuismos, aymarismos, puquinismos y otras lenguas extintas. Esta suma de palabras, fenómeno sin duda equivalente también al que pasa en otras regiones de América, da nombre a un fenómeno que es la famosa habla lonca o poesía lonca, que es el habla del chacarero de la región. Lonco, por cierto, y esto le debe interesar a la señora directora de la Academia Chilena de la Lengua, es una palabra que viene del mapuche y que quiere decir jefe de la tribu, de la comunidad, del grupo, que es una de las palabras que también enriquece mucho nuestra lengua, como la palabra macha, por ejemplo, para referirse al molusco y otras más. Solo les daré un brevísimo ejemplo de lo que es este lenguaje lonco en el soneto de un poeta que es una mezcla de inglés con arequipeño, que se llamó Percy Gibson. Dice: la chacra. Se remanga el calzón cholo labriego, chimbando patacala y desmorona las champas del sequión, conduce el riego por surcos que lampea y apisona. Con la mano el sudor se escurre y luego para la guatia tógeras amontona, desenterrando del humoso fuego la calcinada papa reventona. Faenas que yo vi en los alfalfares de milares de Chicha y Pachamanca y pastores aún crepusculares, cuando mugen los bueyes tras la tranca y se incendian de ocaso los sillares de la mística Ilueñe, ciudad blanca. Este lenguaje muy particular tiene también expresiones como, por ejemplo, estos brevísimos versos de un poeta típicamente lonco llamado Artemio Ramírez Bejarano. Y la huizhuipicantera que chirguando la seizuna me ha obligado a un cogollo con el jayari de sus besos. Estoy seguro que no entienden nada de lo que estoy diciendo, pero es muy importante subrayarlo porque esta lengua, desde luego, va a ir cambiando y a medida que han avanzado pues, la educación, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, empieza a desaparecer. Pero se conserva, sin embargo, como algo que marca una identidad y tiene especial vigencia en el espacio culinario, que como ustedes bien saben
para los peruanos es muy importante y para los arequipeños, como espero tendrán ocasión de comprobar en el próximo Congreso de la Lengua, es particularmente relevante. Este lenguaje tiene tal contundencia, tal riqueza, tal diversidad a nivel culinario que estoy tentado de proponerle a la academia y a la Asociación de Academias que en esta fiebre de diccionarios quizá cabría pensar también en un diccionario panhispánico de términos culinarios, porque noto que hay muchísimas palabras al respecto que no han sido consignadas. En todo caso, como dice un célebre poeta de Arequipa, por cierto, mestizo también y autor de un repertorio de yarabíes, que son unas canciones muy singulares del romanticismo de la época en el Perú. Hermano soy del indio y del ibero, que es lo mismo que afirmar la profunda raíz mestiza de nuestra cultura y de la lengua española, lengua en la que, como dijo don Miguel de Unamuno, le dio Dios a Cervantes el Evangelio del Quijote. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alonso. Voy a presentar a nuestro tercer ponente, Paco Ignacio Taibo II, porque hubo un Paco Ignacio Taibo I, su padre, español, republicano, amigo de Ángel González, nuestro poeta español. Paco Ignacio es un escritor profesional mexicano, asturiano, nacionalizado mexicano en el año 1984, autor de cerca de 80 libros, entre novelas, libros de cuentos, ensayos históricos, guiones de cómic, ensayos políticos, antologías, audiolibros, radionovelas, publicados en 22 países: México, Estados Unidos, Bélgica, Francia, España, Uruguay, Alemania, Grecia, Turquía, Rusia, Japón, Polonia, Portugal, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Argentina, Brasil, Colombia, Nicaragua, Bulgaria, Cuba, en ediciones regulares y reeditados en ebook y Kindle. Sus libros fueron mencionados entre los libros del año en Le Monde, el New York Times y Los Angeles Times. Fue 2 veces Premio Nacional de Narrativa en 2007 e Historia en 1987. Estudios fragmentarios de Sociología en 1968, Letras Españolas entre 1969 y 1970, cursó también Historia entre 1975 y 1976 en la UNAM y en la ENA. Profesor de Historia en la ENEP de Acatlán, profesor adjunto de Historia en la ENA, profesor titular por méritos extraacadémicos en la UAM Azcapotzalco, director de los suplementos culturales de la revista de la semana El Universal, 1970, México en la cultura, revista Siempre, colaborador habitual de La Jornada, 1990-2018, Ariel Cinematográfico por el guión de Cosa Fácil, autor de los documentales Pancho Villa, Aquí y Ahora y La Historia No Contada de México en History Channel, Ernesto Guevara, también conocido como el Che en Telesur, que tuvo una versión obviamente en libro, Los Nuestros de Telesur, Che Guevara, Netflix y Patria, una narrativa de la guerra de reforma contra el Imperio francés, de próximo estreno en Netflix en este año. Ya está estrenada en realidad. Ganador del Premio de Novela Grijalbo 1982 por Héroes Convocados, del Premio Bancarella al Libro del Año Italia 1991, Premio Planeta
latinoamericano de 1992 y 3 veces del Premio Hamet Internacional a la mejor novela policíaca del año española, 1986, 1991, 2001, Premio Latinoamericano de Novela Policial, Nicaragua en 1989, Medalla al Mérito en Artes, otorgada por la Asamblea Legislativa en 2008, por sus aportaciones a la historia, la literatura y la cultura de la Ciudad de México. Fue fundador y director de la Semana Negra de Gijón, España, entre 1985 y 2012, y también fundador del Plan para Leer en Libertad de México. Ex secretario de Cultura de Morena, miembro de la Comisión Nacional de Formación de Morena, actualmente es director del Fondo de Cultura Económica, y entre su vasta obra que acabo de reseñar, destaca sobre todo la novela policial protagonizada por un entrañable detective de México, Distrito Federal, Héctor Velasco Arán Shane. Le doy la palabra entonces a Paco. Lamento lo largo de la biografía, pero quise va a ser muchos años escribiendo, entonces el resultado se vuelve interminables listas que cuando la reviso me pregunto ¿y qué has estado haciendo en estos años además de escribir? 2 elementos de prólogo. Lo primero, mi sorpresa al acudir al Congreso y descubrir la enorme cantidad de policías que hay aquí. Yo no sé si hay un exceso de policía en la ciudad de Córdoba y entonces los sacaron a que se vieran o algún extraño misterio. Y lo digo porque vengo de una experiencia absolutamente diferente. Hace una semana en Acapulco tomé varias fotos de policías leyendo libros, que forma parte del espíritu que en estos momentos está viviendo intensamente en México. La segunda, notar que la sala está dominada por una nueva especie que es argentinas, mujeres y madrugadoras, lo cual me pone de muy buen humor porque sigo de muy cerca, con un inmenso respeto, la batalla que están dando las mujeres en este país. Y por último, entrar rápidamente en materia para consumirme el tiempo. Desde que fui invitado al Congreso decidí que el enfoque tenía que ser el punto de vista del lector y la vivencia que mi generación tuvo gracias a la coincidencia de 4 fenómenos que se dieron en el tiempo y el espacio y nos hicieron una generación en México que leyó diferente a siguientes generaciones o a generaciones en otros países. En los años de la juventud coincidieron fenómenos editoriales que impactaron la manera como leímos. El primero, por razones de cercanía, era evidentemente el gran auge del libro en Cuba. La industria editorial cubana, que había decidido que un libro debería costar lo mismo que una cajetilla de cigarrillos, exportaba directamente a México y nos encontramos inundados, invadidos por libros extraordinariamente baratos, que además cubrían un espectro que no estaba cubriendo otras industrias editoriales. De repente aparecía ahí literatura de fantasía policíaca generada en Alemania o en Bulgaria, países que desconocíamos que tuvieran literatura policíaca, o clásicos de la literatura social. Este tremendo bombardeo que hacía que las librerías fueran siempre una fiesta porque no sabías lo que ibas a encontrar y lo que encontrabas era muy barato, tuvo un tiempo de coincidencia con la presencia de libros generados por editoriales argentinas que llegaban a México con relativa facilidad. Editoriales como La Flor, Tiempo Contemporáneo, estaban en las librerías y nos permitieron leer a Walsh, a Bayer, y alimentaban este magma lector que se estaba produciendo. En consonancia, en coincidencia, el auge post de la muerte de Franco, que se produce después de la muerte de Franco en España, y el gran impulso de la industria española renacida,
al surgimiento de las grandes colecciones de bolsillo que llegaban de una manera relativamente sencilla a México antes de que las transnacionales españolas pusieran pie editorial en México, tenían una potente capacidad de distribución. Y por último, la propia industria editorial mexicana, que vivía tiempos alegres previos, posteriores al movimiento de 68, donde el fenómeno de la movilización social había generado un hambre de lectura entre los jóvenes. Este mundo idílico para el lector, muchos libros muy buenos y muy baratos, desapareció. Sucesivos golpes de guillotina fueron acabando con él. En España se decidió que la literatura latinoamericana ya no estaba de moda, el boom pasó y el grifo se cerró. Afortunadamente, las colecciones de bolsillo españolas siguieron nutriendo a una parte de los que éramos lectores. La situación de la crisis cubana del papel y el periodo especial cerró la puerta y el libro cubano desapareció prácticamente de nuestras librerías. Y los tanques de los militares argentinos se hicieron cargo de destruir la floreciente nueva industria editorial argentina y desaparecieron de las librerías los libros de estas editoriales que habían resultado tan interesantes para nosotros. Si a esto sumas los brutales precios y las crisis mexicanas que provocaron el aumento del precio del papel, de repente se fue secando. Y el fenómeno de la seca es un fenómeno muy peculiar. Conseguir un libro significa entrar en un enramado de quién lo leyó, quién lo tiene, quién lo recomienda, dónde lo encuentro, que las librerías de viejo en México suplieron durante un breve momento y luego se desvaneció. Se produce un fenómeno de insularización que creo que es común a todos nuestros países en América Latina. De repente dejamos de estar conectados. Y dejamos de estar conectados es también dejamos de leernos en términos generales. Y poco a poco se construye un mecanismo de filtro en el cual la posibilidad de leernos, ya no de leer, estaba vinculada a las transnacionales y a las leyes de mercado y al proyecto neoliberal. Y en ese sentido, entonces, cada país se volvía una isla con sus propias palmeras. Y en estas palmeras solo crecían cocos locales y bestsellers internacionales y algo, pequeñas dosis. De tal manera que el recurso verbal de decir que hay un océano que nos separa, un idioma que nos une y una industria editorial que la acaba de joder, se convirtió en el océano no nos une un demonio, el idioma nos desune y la industria editorial la acaba de joder. Y no es cosa de culpar a las transnacionales españolas que han jugado un papel importante en mantener la trinchera del libro. No es que quieran que los libros sean caros, cosa que es un fenómeno aterrador en todos nuestros países en América Latina. El precio de los libros se ha vuelto prohibitivo para masas enormes de lectores jóvenes que no tienen capacidad de acceso al libro. No es la decisión de insularizar una decisión voluntaria, es que no funciona, no les funcionan las reglas del mercado. Por lo tanto, tenemos que salirnos del encuadre neoliberal rápidamente. Se lo recomiendo, compañeros argentinos, sálganse rápidamente del neoliberalismo. El neoliberalismo es una fuerza demoníaca que destruye países, ciudadanos, economías. Sálganse de ahí. Lo hemos vivido en México y no saben lo rico que se siente, ¿sí? Salirse de la lógica del neoliberalismo en materia del mundo del libro e ir hacia la búsqueda de una transnacional latinoamericana que convierta la vieja sueño bolivariano guevarista en una nueva realidad. El libro es quizá, junto con la canción, el teatro, el cine, pero quizá mucho más el gran elemento vinculante entre países. Y vamos rompiendo la lógica del aislamiento, la lógica del desconocimiento, la lógica de la desinformación, en búsqueda de un libro que opere como cemento,
construyendo una nueva relación que baja desde Chicago, donde tenemos puestos los pies haciendo mayoría con las comunidades de migrantes, hasta la Patagonia. Y hasta ahí, muchas gracias. Bueno, yo les agradezco, la verdad, de corazón a todos los expositores el haber respetado los tiempos acordados. Nos quedan 15 minutos para que entre nosotros podamos preguntarnos o discutir algunas cuestiones. Si les interesa, les cedo la palabra, si no, yo tengo 2 preguntas para hacer. Adelante. ¿Las hago yo? Bueno, entonces, la primera, Benjamín, me interesa que nos cuentes, Benjamín, porque en tu currículum esto no aparece de manera explícita, que Benjamín Prado es también escritor de canciones. Es conocido el hecho de que el álbum de Joaquín Sabina, Vinagre y Rosas, ha sido escrito, como dicen los amigos españoles, a la limón. Y me interesaría saber, porque vos bien claramente dijiste alguna vez, creo que en el prólogo de Con Buena Letra, que le hiciste a las letras de Joaquín, que no es lo mismo una letra de una canción que un poema. Y me gustaría que hablaras un poco de esa experiencia tuya como escritor de canciones o letrista. Bueno, yo creo que colaborar con alguien como Joaquín es muy bueno para tu poesía, aunque sea un poco malo para tu hígado, pero por lo que he dicho antes, ¿no? Porque creo que a la literatura y a todo lo que no es literatura también le viene muy bien el contagio. La verdad es que firmaría a una todas las palabras que ha dicho Paco, porque además creo que vienen a poner sobre la mesa los temas básicos que siempre no son tanto lo que pasa, sino por qué pasa, ¿no? Yo suelo explicar, por ejemplo, a veces a alumnos cuando hablo de la generación del 27, que si se quiere cometer la ingenuidad de pensar que la generación del 27 era producto de una casualidad, anda, mira, nació Alberti en Cádiz, Lorca en Granada y Luis Cernuda en Sevilla, etcétera, pues se puede, pero si piensas un poco más allá te das cuenta de que las políticas de la República, la creación de la Institución Libre de Enseñanza, la creación de la residencia de estudiantes, la puesta en marcha de las misiones pedagógicas, etcétera, etcétera, fue lo que hizo que la generación del 27 existiera. Bueno, para escribir una canción, primero lo que tienes que decidir es qué tipo de canciones te interesan y qué tipo de poemas le interesan al cantante con el que escribes. Porque a mí me gustan mucho los cantantes que más me gustan. Hay música que va a los pies, hay música que va a la cabeza, hay música que va al corazón. A mí la que va a los pies también me gusta. Las canciones de los Beatles básicamente no suelen decir más allá de desde que la vi quise que fuera mi chica y la quería llevar en mi coche. Y son los Beatles, ¿no? Pero a mí me gustan más las canciones que tienen una gota de poesía, las canciones que son capaces de dejar algún mensaje en la cabeza. Y me gusta la poesía que tiene una gotita de rock and roll, una poesía que tiene un algo de bolero, una poesía que tenga un algo de canción romántica a veces. Escribir a 4 manos no es fácil. Básicamente hay 2 trucos para hacerlo. Tenerse muchísimo respeto y no tenerse ninguno. Saber que estás con una persona, en mi caso, yo miro hacia arriba, él mira hacia abajo. En el terreno de las canciones, saber que estás con alguien que ha escrito, creo que junto con José Alfredo Jiménez, las mejores canciones de nuestro idioma. Y también saber que si algo que se le ocurre a él no te gusta, le vas a decir, Joaquín, eso es una mierda. Y él a mí también, ¿no? Y en esa mezcla de mucho respeto y mucha falta de respeto se basa conseguir algo que básicamente es que las canciones las escriba el tercer hombre. Algo que no habría escrito ni él solo, algo que no habría escrito yo solo. Mira, la poesía cabe en todas partes, lo mismo que todo cabe en la poesía. Se puede llevar a muchos sitios, también a la canción. Como lo has mencionado antes, voy a decir esto. Cuando estábamos escribiendo
el primero de los discos que escribimos juntos enteros. Bueno, habíamos escrito otras canciones, luego hemos escrito otro que se llama Lo niego todo. Pero cuando escribimos ese, de pronto estábamos en Praga, en un hotel de estos a los que van las estrellas del rock and roll, te llega la moqueta por las orejas según pisas por los pasillos. Y de pronto Joaquín me dijo, oye, ¿por qué no le escribimos una canción a Ángel González? Joaquín, es imposible, Ángel González era nuestro amigo del alma, lo queremos un montón, lo echamos de menos cada minuto de la vida, ¿verdad, Paco? Y está demasiado poco muerto todavía como para que no nos saliera otra cosa que una canción horrible. Y Joaquín dijo, tienes razón, vamos a escribirla de todas maneras y la música va a ser una rumba para llevarle la contraria desde dentro. Empezamos a pensar en los mitos de Ángel González, que no parecían muy poéticos en principio, ¿no? Bueno, Ángel, sabéis que le gustaba tomarse su copita, ¿no? A las 5 de la tarde creo que era, decía, es la hora Hemingway. Y se pedía... Pase tomada de tu padre, por cierto, es verdad. Y se tomaba su copa. Se decía que como le gustaba mucho beber, cuando Ángel González, que como sabréis muchos, trabajaba en Nuevo México, Albuquerque, iba a España, según el avión de Ángel estaba aterrizando en Barajas, empezaban a sonreír los camareros de Madrid. También nos burlábamos siempre de su ropa, porque Ángel era un niño de la guerra, ahorrativo, y tenía las mismas chaquetas desde hacía 30 años, ¿no? Y su compañero del alma, Pepe Caballero Bonal, decía siempre, fíjate qué extraño suceso. Ángel, cuanto más delgado está, más le tira la chaqueta. La chaqueta adelgaza una talla más que Ángel, siempre. Es impresionante, ¿no? Bueno, en fin, muchas cosas, ¿no? Sus chaquetas que eran de corte fiel, todas, Príncipe de Gales. Bueno, con todo eso le hicimos una canción, que voy a ver si me acuerdo y te contesto con la canción sobre la relación entre la poesía y la música, ¿no? González era un ángel menos 2 alas. González era un santo por lo civil. Un dandy con un ojo a la funerala, tan rojo, tan de Oviedo, tan zascandil. Juntaba en los garitos de mala nota boleros de Machín con Juanín de Mieres, apurando esos whiskies en los que flota la luna de las golfas y los crupieres. Cuando venía del extranjero, tan forastero, a las 10 no era de día, a las 3 ya era de noche, pídame un coche, fumando espero, y le aplaudían los camareros. Otoños y otras luces, pan con verbenas, su príncipe de Gales de corte fiel, tratado de urbanismo, Juan de Mairena, amigos que pedían tinta y mantel. Dueño de la vergüenza que no tenía, hasta ayudó a Caronte a quemar sus naves. Decía que morirse no era tan grave y agonizó en voz baja por cortesía. Cuando volvía del extranjero, tan forastero, a las 10, etcétera, etcétera, etcétera. El gran Ángel González hecho canción. Bueno, la verdad que era la canción que Ángel merecía y merecía muchas cosas más también, a los que estuvieron más cerca o más lejos y sobre todo a los que lo hemos leído. Quería hacer una última pregunta con una breve respuesta porque ya estamos casi sobre la hora del cierre de la mesa. Paco Ignacio Taibo, que acaba de asumir como director del Fondo de Cultura Económica de México. Y yo he leído, Paco, que has lanzado una colección con un título entrañable para nosotros, que es Vientos del Pueblo. Quería saber cómo pensaste esa colección, que rápidamente, porque nos quedan muy pocos minutos y tenemos que cerrar. La pensé hace 50 años y en cuanto tuve la mínima oportunidad de editarla, la edité. Es una colección de libros y folletos que cuestan menos de 40 pesos argentinos hasta 20, de tirajes masivos y distribución muy popular, que incluye y va a incluir todo, desde la mangosta Rique Tiquitabe hasta el
intérprete griego de Sherlock Holmes, pasando por un cuento de Walsh, claro. Y al mismo tiempo reunir ahí autores latinoamericanos no conocidos, testimonios, historia de México. Y ya arrancó, ya está viva, estamos produciendo 1 por semana. Y llegarán a Argentina, además. Me corresponde cerrar entonces esta reunión, pero no quisiera hacerlo sin destacar algunos puntos muy notables que se han producido acá en la discusión. Podría haber sido este un tema sociológico y no lo fue. Fue un tema que se trató desde la poesía y desde la política en el mejor sentido de la palabra, pienso yo. En primer lugar, desde lo poético, lo que sacamos en conclusión es que existe prurito, este afán y esta necesidad compartida de contagio y de contaminación entre las lenguas, pero también entre las distintas artes, como señaló Benjamín Prado, que existe el mestizaje como característica nuestra y característica valorada en este español trufado del que nos habló Alonso Ruiz Rosa, el habla lonco. Y esto también devolviendo a la palabra cultura alguna de sus acepciones más amplias, cuando él habló de un diccionario de términos culinarios, sacamos un verdadero aplauso porque también eso es parte de nuestras culturas. Y finalmente, muy aplaudido, este recuerdo de los años 70 en que América Latina era un espacio cultural por las diversas razones y las diversas condiciones a las que se refirió Paco Ignacio Taibo. Y que bien como describió nuestra actual insularización, ¿no? Y cómo ahora tenemos también esperanza de que el libro vuelva a ser entre nosotros un elemento vinculante. Y termino celebrando ese maravilloso poema que nos regaló Benjamín Prado. Muchas gracias por estar aquí. Y de nuevo, muchas gracias, Córdoba.